Bueno, pues momento de hablar de salud, por supuesto, con nuestros queridos médicos de cabecera, Yudeisi y nuestro doctor Oriol. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy contentos para estar con ustedes. Fíjate que hoy vamos a hablar de un tema que nos pidieron a la televisión y vamos a hablar al aire de pregonexia. ¿Qué cosa y que este término tan raro que es hace 10 años que está creado? Fíjate que no es un término médico, es un término que crearon los medios de difusión masiva, o sea, la televisión, la radio, etcétera, son los que crearon este término. Pregnancy o pregnat quiere decir embarazo y anorexia tiene que ver con los trastornos alimentarios. Por tanto, vamos a hablar hoy de los trastornos alimentarios asociados al embarazo. De eso es lo que significa ese término. Y hay que decir que el término, como te dije, creado hace 10 años, pero ya se ha ido aceptando por nosotros, por el medio médico, y lo padece alrededor del 7,5% de las mujeres embarazadas. Y ya hemos hablado de anorexia y bulimia en otros programas anteriores, y lo padece el 5% de la población general. Entonces, ¿por qué hay un 2% más de embarazadas que padecen este trastorno? Y se dice que eso se ve asociado a todos los trastornos y las inconformidades que pueden existir en algunas mujeres, en la sensibilidad que incrementa el embarazo. Gran culpa lo tienen los medios. ¿Por qué? Porque tratan o promueven la figura o el cuerpo 10, o sea, la mujer quiere seguir luciendo estupendamente durante el embarazo por una parte, lo cual influye en su toma de decisiones. Hay que decir de forma general que el 30% de las mujeres en el mundo tienen algún trastorno alimentario, no precisamente de este tipo, o sea, no estamos hablando de la preeclampsia, estamos hablando de los trastornos que se dan de forma normal, o sea, en los países subdesarrollados, que hay ciertos grados de su alimentación, anemia, etcétera, etcétera. Y hay que decir que solo el 40% de las mujeres embarazadas en el mundo tienen una alimentación muy proporcionada, muy adecuada. Y de estas que padecen la enfermedad, el 30% posterior a parir se pueden quedar con un trastorno de tipo alimentario. De hecho, dentro de los factores de riesgo, la doctora va a estar hablando ahorita, uno de los factores de riesgo justo es tener un trastorno alimentario previo a embarazarse. Hay que tener mucho cuidado con aquellas que padecen de anorexia y bulimia, porque tienen más riesgo de padecer este trastorno alimentario, que hay que decir al aire que no son madres que no hay que criticarlas como madres, porque a veces decimos, qué mala madre. No, esto es un trastorno que va más allá, o sea, es un trastorno de tipo, claro, y por tanto hay que evitar estas críticas agresivas en este tipo de mujeres. Voy a darle la palabra a la doctora sin antes decir lo que hemos dicho en otros programas. La vigilancia de la ganancia de peso estricta que queremos nosotros en el embarazo, hay que cuidarla sin llegar a los extremos, sin promover este tipo de trastornos. Hay que decir que cuando se padece obesidad hay que aumentar entre 5 y 7 kilos, que cuando hay sobrepeso entre 7 y 9 kilos, y cuando hay un normopeso entre 9 y 12 kilos, que nunca se debe ganar en un embarazo más de 12 kilos, a excepción cuando son embarazos múltiples, que entonces por supuesto se va a aumentar más. Entonces, vigilando esta ganancia y sabiendo que en el primer trimestre del embarazo se consume alrededor de 2.000 kilocalorías, que en el segundo trimestre se consumen alrededor de 2.250 kilocalorías, y que en el tercer trimestre se consumen alrededor de 3.000 kilocalorías en el embarazo. Entonces, sabiendo esto, y estas son las mismas que se van a consumir en el puerperio y lactancia, entonces, sabiendo esto, entonces que nosotros vamos a darle la palabra a la doctora para que nos hable de cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los síntomas de estas pacientes, cómo podemos prevenirlo y cuál es el tratamiento que nosotros le vamos a brindar. Bueno, una vez diagnosticado este trastorno, ya el embarazo se clasifica como un embarazo de alto riesgo. Y entonces,
Una vez diagnosticado, esto puede traer consecuencias tanto para la madre como para el bebé o el recién nacido. Dentro de los problemas que puede causar en la madre está la hipertensión, disminución del líquido amniótico, la descalcificación, la desnutrición también. Sí. En el bebé puede haber un parto prematuro, puede haber complicaciones durante el parto, hasta muerte en el primer mes de nacimiento, trastornos en el desarrollo psicológico y en el desarrollo psicomotor del bebé. También puede haber retraso mental en el bebé. Entonces, dentro de los síntomas en la madre, podemos decir que puede dar debilidad, decaimiento, disminución de peso, o se mantiene el peso corporal durante todo el embarazo. También es importante decir que como es un trastorno de base psicológica y psíquica, el tratamiento debe ser realizado por un equipo multidisciplinario, donde deben participar psicólogos, deben participar psiquiatras, el obstetra, debe participar médicos especialistas en nutrición. Eso es muy importante también. Sí, mira, y es importante, reafirmando lo que dice la doctora, en los signos de alarmas. La pregorexia, primero, una familia que tenga una paciente, un ente que se va a embarazar y padeció anorexia o padeció bulimia, ya esto es un signo de alarma para la familia, sí, claro. hay que vigilarla. Es muy difícil en el primer trimestre poderlo diagnosticar, porque en el primer trimestre están los vómitos asociados al embarazo, sí, por el aumento de la gonadotropina, claro, porque estas mujeres hacen un ejercicio excesivo con tal de bajar de peso, entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, eso es un signo de alerta, o sea, aquellas que quieren seguir haciendo el ejercicio excesivo, no, acuérdense que hemos hablado en otros programas, que los ejercicios del embarazo son de bajo impacto, o sea, van desde el pilate, bajan desde la natación hasta las 34 semanas, entonces caminar, o sea, hay que dejar las pesas, por eso cuando vemos en las redes sociales esas mujeres que están haciendo esas pesas excesivas, eso no es correcto, no, claro. O sea, el ejercicio en el embarazo es de bajo impacto. Entonces, si son aquellas mujeres que niegan el embarazo, porque lo niegan, algunas se ponen faja, y hablando de las náuseas y de los vómitos, en el primer trimestre es muy difícil de asociar, pero acuérdense que las náuseas y vómitos del embarazo es a cualquier hora, desde el amanecer. Pero aquellas que vomitan posterior a alimentarse, o sea, terminando de comer, eso es un signo de alarma. Claro. Aquellas que de pronto, ya te digo, quieren mantener la figura y se están pesando día con día, eso es un trastorno o es una alarma. Claro. Y como decía la doctora, los trastornos tienen que ver mucho con el trimestre, o sea, aquellas que hacen este trastorno en el primer trimestre tienen más riesgo de tener un defecto del tubo neural, un trastorno del desarrollo y también el aborto. El aborto está asociado a este trastorno. Hay que tener mucho cuidado en el segundo y el tercer trimestre con el crecimiento intrauterino retardado, como decía la doctora, con el parto pretérmino, con el desprendimiento prematuro de placenta y con los trastornos psicomotores, incluyendo después del nacimiento, ella decía bien, la muerte posterior al niño nacer. Hay muchos casos que se han visto de déficit de atención asociado a este trastorno alimentario. Entonces, son muchas las consecuencias para la madre y para el bebé, y como bien decía la doctora, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, sí, con un equipo de médicos que más que todo tienen que tratar de prevenir la aparición de la enfermedad. Y un psicólogo, ¿no? Está incluido psicólogo, psiquiatra, obstetra, sí, claro, nutriólogo, enfermeros. O sea, esto tiene que ser un trabajo de colectivo. Y muchas veces hay que llegar a ingresar a la paciente, sí, para poder tratarla. Y hay que darle suplemento vitamínico adicionales también a las pacientes. Era lo que te iba a preguntar, es muy diferente las vitaminas, todos estos suplementos alimenticios que les manejan a este tipo de mujeres. Sí, los trastornos, estos trastornos no se van a resolver con solo, porque la gente dice, bueno, es que de las cosas, como estoy tomando vitamina, pues no voy a tener problemas. No. Además de la vitamina, es un complemento a tu alimentación adecuada. O sea, tú no puedes, bajo ningún concepto, tratar de suplir tu alimentación con las vitaminas. Exacto. Ambos van como complemento. Porque acuérdate que además de vitaminas de todos los tipos que se dan en el embarazo y calcio,
como bien decía la doctora, estas mujeres tienen más riesgo de descalcificación y para la formación ósea del bebé. Entonces, pero los 2 gramos que damos como suplemento no suplen todo lo que requiere ella como suplemento de calcio. Tiene que tomar todos los lácteos y todo lo que tiene que ver con la alimentación propia del embarazo. Y hay que estar, ya te digo, hay que estar, lo más importante en esto es el punto rojo, dónde diagnosticarlo, cómo prevenirlo y cómo inicialmente, desde el inicio que tengamos este trastorno, médicos y familia, tratar de combatirlo. A ver, es algo muy difícil a veces de manejar, es muy complejo y las cifras no son bajas, estamos hablando de 7,5%, o sea, es bastante. Claro, y tienes en cuenta que 5% de la población padece de anorexia y bulimia, entonces estamos de acuerdo que supera las cifras que habitualmente hay en una población, y si arriba le suma el 30%, que normalmente no tiene una alimentación adecuada, pues son todo un grupo de estadísticas que nos tienen que alertar para evitar las consecuencias, que bien decía la doctora, de lo que puede suceder con el trastorno. Así es, y definitivamente pues no dejar de asistir a los médicos especialistas, y bueno, también el apoyo familiar es esencial para que puedan salir adelante. Y posterior, bueno, que ya todo salga bien en el embarazo, ya que nazca el bebé y todo bien, bueno, también después tratar, ¿no? Seguir tratando, porque viene la lactancia y para porque que no incluso se nos en vaya estas madres del... disminuye la cantidad de leche. Si hay trastornos con la alimentación posterior. Claro. Así es, pues maravilloso tema, la verdad, muchísimas gracias, Oriol, Daisy, como siempre es un placer tenerlos aquí, y pues nos vemos la otra semana. Claro, por supuesto. Con más temas, la verdad, súper importantes, y usted, esa visita al ginecólogo no debe de faltar, así que asista, para eso están nuestros y alerta a toda la familia que tengan una embarazada, por supuesto. Hay mujeres que por mantener el físico no se quieren embarazar. No se puede presionar a estas mujeres que no se quieren embarazar. Tienen que hacerlo por convencimiento propio. Exacto. Si presionamos, esa va a padecer el trastorno. Sí, más vale, mejor. Ahora sí que el que quiera, pues adelante. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de Supermanzana.